Dios te bendiga, bienvenido a este resumen del libro Cristo en los Evangelios Sinópticos. Este es un libro de texto de estudio independiente, escrito por Mike McLaughlin. Es un placer para mí, hermano, poder compartir contigo esta enseñanza. Te animo para que te sigas esforzando en aprender más de la palabra del Señor. Y recuerda que si quieres sacarle el mayor provecho a este video o a este audio, te voy a recomendar que también leas el libro. El libro es Cristo en los Evangelios Sinópticos, escrito por Mike McLaughlin. No olvides suscribirte al canal para que puedas estar al tanto de los videos futuros que subamos. Y vamos a dar comienzo entonces a este primer video. En esta unidad, estamos en la unidad 1. La unidad 1 se titula El Mundo. Consiste de los capítulos 1 al 4. En esta unidad el estudio lo que hace es profundizar en los antecedentes históricos. También se dan detalles sobre la paternidad literaria y el contenido que encontramos dentro de los evangelios sinópticos. Se comienza la unidad poniendo la base al aprender sobre la vida de los escritores de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. También a través de esta unidad 1 vamos a estar aprendiendo acerca de las personas para quienes se escribieron los evangelios. Y estudiamos en esta unidad las condiciones del mundo cuando Cristo nació, desde el punto de vista social, político, cultural y religioso. El video de hoy estaremos repasando el capítulo 1 solamente. En el capítulo 1, el cual es titulado El trasfondo sinóptico y Juan Marcos. Este capítulo, hermanos, se compone de 4 lecciones. En la primera lección, que se titula Definición de sinópticos, aquí vamos a encontrar que podemos leer acerca del origen del término sinóptico. Después de entender o conocer el origen de este término, vamos a relacionarlo con evangelios. Otra de las cosas que veremos en la lección número 2, lección 1.2, esta se titula Fuentes del Evangelio. Aquí vamos a estudiar un término llamado prioridad de Marcos y vamos a aprender por qué ha ganado la amplia aceptación entre los eruditos bíblicos. Después de ver la prioridad de Marcos, vamos a conocer otras fuentes de información de donde los escritores de los evangelios obtuvieron esa información, y cerramos hablando de la fuente verdadera en esa segunda lección. En la tercera lección, lección 1.3, damos un vistazo panorámico de Marcos, así se llama esa lección. Aquí lo que hacemos es ver el registro bíblico. Vamos a conocer hechos de la Biblia o versos de la Biblia que registran acerca de la vida personal de Marcos, también de su relación con la iglesia primitiva, con los apóstoles, y se hace un breve resumen de la vida y del ministerio de Marcos, todo conforme a la escritura. Otra de las cosas que vemos en esta misma lección es el registro tradicional, o sea, si hay información afuera de la escritura que nos hable acerca de Marcos, también el escritor de este evangelio. La última lección, lección 1.4, hablamos de la relación de Marcos con el evangelio. Aquí es donde empezamos a hablar de la autoría, qué es lo que tenemos de información, de dónde sacamos que fue Marcos quien escribió el evangelio que lleva su nombre. También hablamos acerca de la fecha en que se escribió ese evangelio y el propósito con el cual se escribió este evangelio. Con eso cerramos esta última lección, la 1.4, y con eso se cerraría el capítulo. Pero vamos a dar comienzo, vamos a empezar hablando esa primera lección que le mencioné, la lección 1.1, definición de sinópticos. Le repito, estamos en el capítulo 1, el trasfondo sinóptico y Juan Marcos, hermano. Y empezamos el capítulo leyendo que es importante y necesario el estudio de la vida de Cristo, y para conocer más de la vida de Cristo necesitamos estudiar los evangelios sinópticos. La idea no es comenzar desde Mateo 1.1 y leer en línea y continuar en línea hasta terminar en Lucas 23.53. Lo que se hace, en cambio, es aprender el material de una manera más eficaz. Lo que hizo el autor más bien fue reunir y organizar los temas semejantes o similares de la vida de Cristo que se sacan de los evangelios sinópticos. Se examina el material por categorías o por características. Una vez que hemos aprendido nosotros como lectores el significado de evangelios sinópticos, porque eso es lo primero que haremos aquí en este capítulo, y cuando hayamos entendido la importancia, entonces el autor nos pasa la introducción, hermanos, y ahí comenzamos este rico estudio y satisfactorio estudio acerca de la vida de Jesús. El capítulo 1 nos da el fondo general para el resto del estudio, hermano. No hay que considerarlo
como algo que lo vamos a pasar por encimita nada más. No hay que pensar que no debemos darle la importancia. No, al contrario, tenemos que darle mucha importancia. Tenemos que ser desafiados por este contenido, y al entenderlo y al leerlo, pues vamos a quedar muy preparados para los estudios que siguen. Hay que recordar, con mucha frecuencia dejamos de beneficiarnos plenamente de un estudio. ¿Por qué? Por no darle tiempo para poner el fundamento apropiado con los materiales de trasfondo, y por ese motivo hay que dedicar tiempo a dominar esos materiales y a enriquecer el estudio de Cristo en los evangelios sinópticos. Al comenzar, hermanos, debemos de pedirle al Señor que nos ayude a absorber y apreciar en nuestra propia vida espiritual todo lo que vamos a estar leyendo también. Así que vamos a la lección 1.1 de este capítulo, donde hablaremos del trasfondo sinóptico y también de Juan Marcos. Lo primero que vamos a hacer, como les dije, fue definir sinópticos. Cuando pensamos primeramente en el término evangelios, hermano, muchos estudiantes, creo que la mayoría de los estudiantes de la Biblia saben lo que significa evangelios. Lo pueden asociar con los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. Esos libros que nos dan el conocimiento que tenemos acerca de Jesús, de su ministerio. Esos libros que llevan el nombre de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y probablemente la mayoría de los estudiantes no saben que la manera en que el término sinóptico limita o califica evangelios. La mayoría o muchos pudieran creer, o a lo mejor se están preguntando si los 4 evangelios que les nombré ahorita significan lo mismo o significa algo diferente. A lo mejor se preguntará si sinóptico se aplica para los 4 evangelios o si nada más son un número de ellos. Eso es lo que vamos a estar respondiendo ahorita en breve, pero primero lo que el libro nos ayuda es a considerar el origen de la palabra y la manera en que esa palabra se relaciona con los evangelios. El primer tema que les decía, el origen. Como muchas de las palabras que se utilizan en conexión con los estudios religiosos, sinóptico viene del idioma griego. En este caso, sinóptico viene de una palabra griega que significa ver con o ver juntos. ¿Qué quiere decir esto? Que evangelios pues viene de la palabra griega que significa buenas noticias. De este modo, los dos términos, tanto ver con o ver junto, pegándolo con buenas noticias, que es de la palabra evangelio, nos dan esta idea de ver las buenas noticias igual o del mismo modo. Le repito, evangelio, que significa buenas noticias, cuando lo pegamos con el significado de sinóptico, que es ver con o ver juntos, nos da esta idea de ver las buenas noticias igual o del mismo modo. Ese es el origen de la palabra evangelios sinópticos. Ahora sí, ¿cómo se relaciona eso con los evangelios? En vista de nuestra discusión, la pregunta sería, ¿son entonces sinópticos los 4 relatos del evangelio? Pues la respuesta fácil es no, hermano. Aun cuando la totalidad de los relatos trate de algún aspecto de Cristo, tan solamente 3 de ellos, que son Mateo, Marcos y Lucas, cumplen con el criterio de ver las buenas noticias del mismo modo. Le vuelvo a repetir, son Mateo, Marcos y Lucas. Esos 3 evangelios cumplen con el criterio de ver las buenas noticias del mismo modo. ¿Qué significa esto? Que la narrativa tal como aparece en esos 3 relatos es semejante. La manera en que se ha escrito, lo que han incluido es muy semejante, de tal modo que el enfoque del curso que estamos comenzando va a estar en esos 3 relatos del evangelio. Estaremos estudiando en base de Mateo, de Marcos y Lucas. ¿Qué es lo que Mateo, Marcos y Lucas tienen en común? A lo mejor otra pregunta que saldrá es qué relación existe entre ellos que nos permite designarles como evangelios sinópticos. Otra pregunta que puede hacerse es si fue esta similitud planificada por los escritores primitivos o si serían los eruditos bíblicos los que más tarde adoptaron el término sinóptico al intentar interpretar el material. A la medida en que consideramos estos interrogantes con oración, hay que recordar que nuestro propósito al estudiar estos evangelios sinópticos no es desarrollar una crítica erudita. Los eruditos bíblicos han escrito una gran cantidad de material, no solo sobre los relatos mismos de los evangelios, han escrito también sobre el desarrollo histórico y literario de los textos. Y por esto, pues, nosotros no se incluye en el libro, se va a dar cuenta que no se incluye en el libro, se incluye muy poco de ese tipo de material en este estudio. El deseo básico es ayudar al lector
para que desarrolle un conocimiento del trasfondo, de los detalles referentes al autor y del contenido de los sinópticos mismos. Este término sinóptico fue utilizado primeramente por los eruditos bíblicos, tal y como se usa en relación con los relatos bíblicos. Esto empezó a fines del siglo XVIII. Ellos buscaban maneras de relacionar los tres relatos, que incluían muchas fuertes similitudes, pero también intrigantes diferencias. Al leer ellos los relatos, o al leer nosotros los relatos en los evangelios de forma separada, probablemente cada uno de nosotros va a notar la estrecha similitud de los acontecimientos en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y luego, al estudiar los tres textos en forma más detallada, comenzamos a ver ciertas características que son propias de cada uno. Sin embargo, ellos se combinan para producir un mensaje único. Teniendo esto presente, hacemos ahora una pausa breve para examinar una característica del Evangelio de Marcos que ha conducido a muchos a aceptar lo que los eruditos denominan como la prioridad de Marcos. Y aquí es donde en el libro brincamos a la lección 1.2, hermano, titulada Fuentes del Evangelio, y empezamos hablando acerca de la prioridad de Marcos. Si necesita hacer una pausa en el audio, este sería un muy buen momento para pausar, y necesita regresar más adelante, pues lo puede hacer, y de aquí partiremos otra vez. Pero es lección 1.2, Fuentes del Evangelio, la prioridad de Marcos. El término prioridad de Marcos ha ganado amplia aceptación entre los eruditos bíblicos porque puede ayudar a explicar cómo los evangelios en su presente forma fueron escritos. Un estudio comparativo de Mateo, de Marcos y de Lucas nos revela que Mateo y Lucas incluyen casi todo el libro de Marcos en sus relatos. Déjenme le repito eso. Un estudio comparativo de Mateo y de Mateo, Marcos y Lucas revela que Mateo y Lucas, los evangelios de Mateo y de Lucas, incluyeron casi todo el libro de Marcos en sus relatos. De hecho, Marcos usa muy pocos versículos que los otros dos sinópticos no usan. Cuando lo consideramos más de cerca, vemos que Mateo utiliza material propio en su narrativa y Lucas también utiliza material propio. Material que no se halla ni en Marcos ni en Mateo. Aún más, Mateo y Lucas incluyen contenido que es común a ambos y que Marcos no usa en su versión. Esto naturalmente conduce a una interrogante. ¿Qué factores en este patrón da a Marcos prioridad en el sentido en que se usa el término aquí? Vamos a ver cómo los estudiosos de la Biblia contestan esta pregunta. Mire, muchos eruditos bíblicos juzgan que ya que Mateo y Lucas aparentemente incorporaron casi en su totalidad el relato de Marcos en sus propias narrativas, Marcos fue el primer evangelio escrito. Creen que tanto Mateo como Lucas utilizaron a Marcos como una fuente de información para sus propios escritos. Entonces Mateo y Lucas añadieron su propio material, donde lo consideraban útil, para completar el relato acerca de la persona y de la enseñanza de Jesús. Podemos entonces definir la prioridad de Marcos en este sentido, en el sentido de que fue el primer registro escrito de la vida de Cristo, pero no necesariamente el más importante o el más completo. Recuerde, es probablemente incorrecto referirse a cualquiera de los tres evangelios como el más importante, entre comillas. Cada uno de ellos cumple un propósito especial conforme el Espíritu Santo se propuso. Eso es con relación a la prioridad de Marcos. Hablemos de otras fuentes que se pudieron haber utilizado. Aun cuando hay evidencia de que Mateo y Lucas pudieron haber utilizado a Marcos perfectamente como esa fuente principal de sus escritos, también resulta aparente, hermanos, que ellos también deben haber tenido otras fuentes de información. Por su parte, Mateo, pues él fue testigo ocular de los acontecimientos en el ministerio público de Cristo, y más adelante en el libro aprenderemos de eso. Y él pudo haber recurrido a sus propias memorias y a sus propias experiencias. Sin embargo, no fue así con Lucas. Y aún así resulta aparente que en cierta medida Mateo y Lucas concuerdan. ¿De qué modo explicamos este asunto de las fuentes? Mire, los eruditos bíblicos han sugerido que tal vez hubo disponible otra fuente de información importante cuando Mateo y Lucas estuvieron escribiendo sus relatos. Este documento ha sido denominado como el documento Q, de la palabra alemana Quelle, que significa una fuente. Esta fuente, Q, representa el material que es común a Mateo y a Lucas, pero que no se encuentra en Marcos.
No sabemos ni lo que era el documento Q, si es que es verdad que hubo tal documento, ni quién pudo haber escrito tal documento. Algunos eruditos que niegan la inspiración divina de la Biblia se apoyan en esta teoría para explicar cómo llegaron a formarse los evangelios. En todo caso, ya que buscamos mantener separadas todas estas fuentes, podemos usar un sencillo recurso para memorizar y recordar. Llamaremos al material que se halla solamente en Mateo M, lo vamos a llamar M, el material que solamente se encuentra en Mateo, o los relatos o la información que solo se encuentra en Mateo. En su libro lo va a poder encontrar, y si no, pues hagas esta imagen. M se refiere al material que solo se encuentra en Mateo. Para el material que solamente se encuentra en Lucas vamos a utilizar L. Solamente lo que se encuentra en Lucas lo llamaremos L. Y para ilustrar lo que ya se ha dicho, vamos a ordenarlo de la siguiente manera. Lo que Mateo escribió fue lo que había sido registrado en el Evangelio de Marcos, más lo que estaba registrado en este documento Q, más lo que él mismo había mirado. Y acuérdese que lo que él había mirado, M, es aquella información que no se encuentra en ningún otro más que en Mateo. Otra vez, para asegurarme que se vaya a entender. Mateo, en el Evangelio de Mateo vamos a encontrar la mayor parte de lo que se registra en Marcos. Vamos a encontrar material que solamente se registra en Mateo. De nuevo, Mateo siendo una persona que vio por sí mismo lo que hacía Jesús. Y también hay información de lo que se ha denominado como el documento Q, que es información similar entre Mateo y Lucas. Del otro lado, Lucas, el Evangelio de Lucas está compuesto por casi toda la información de Marcos. Hay información que solamente se encuentra en Lucas, y hay información que se dice de este documento Q, que es similar entre Lucas y Mateo. Si tiene su libro, váyase ahí a su libro y ahí va a poder ver también esto. Pero la discusión y el estudio de la fuente que usaron los escritores sinópticos, pues ha sido denominada popularmente el problema sinóptico. No es nuestra intención, o no es la intención del escritor, discutir este aspecto de los evangelios sinópticos en profundidad, así que se deja hasta ahí, nada más para darnos una idea y que entendamos de pronto lo que se sabe y lo que se habla y lo que se debate acerca de las fuentes. Pero hay un punto más aquí en esta lección, que es la fuente verdadera, hermano. La fuente verdadera. ¿Cuál sería la fuente verdadera de los relatos de los evangelios? Mire, cuando nos dirigimos a la verdadera fuente de los relatos evangélicos, hay que recordar varias cosas. Primero, sean cual sean las fuentes, las teorías que presentan los eruditos acerca de cómo se desarrolló el texto escrito, estas son solamente teorías. Segundo, hay que recordar que jamás debemos temer una honesta investigación de las fuentes, pues este estudio puede aumentar nuestro aprecio por los registros evangélicos. Y tercero, hay que recordar que si nos preocupamos demasiado de las interrogantes acerca de las fuentes, vamos a estar permitiendo que el enfoque le reste importancia al contenido, a lo que dicen esos evangelios, lo que dice Dios a través de su Hijo. Estas cosas indican sencillamente que deberíamos procurar, mantener un equilibrio en nuestro tratamiento de este asunto. Si somos estudiosos serios de la palabra de Dios, deberíamos de recordar otro principio importante. Mire, Dios revela su mente y su propósito por medio de la personalidad humana. La Biblia en su integridad es su palabra inspirada, la que Él ha desplegado ante nosotros por medio de la revelación del Espíritu Santo, para que nosotros, hermano, podamos honrar los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Y Pedro escribió acerca del proceso de revelación, hermano. Pedro dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso está en 2 de Pedro 1:21. Y aun cuando fueron hombres, el medio que Dios usó para el registro de su palabra, el Espíritu Santo influyó de tal modo que esos autores humanos, que ellos escribieron exactamente lo que Dios quería revelar. Y aún más, la inspiración, la veracidad y la utilidad de los relatos evangélicos que el Espíritu Santo nos ha revelado son una garantía de que son ciertamente la palabra de Dios. ¿Fueron Mateo, Marcos y Lucas, cuyos nombres aparecen al comienzo de los evangelios sinópticos, los que realmente escribieron esos libros? ¿O son tal vez la obra de otras personas? ¿Cuándo y con qué propósito fueron escritos? Muchas personas harán preguntas semejantes a estas para
para que no estemos desprevenidos ante tales interrogantes, necesitamos desarrollar un conocimiento adecuado de los estudios de trasfondo básico del Nuevo Testamento. Mire, teniendo presente lo que ya hemos dicho, vamos a examinar ahora cada libro en forma separada y se va a discutir las variadas conclusiones que la gente que está dentro de la comunidad evangélica acepta. Se va a desarrollar también un bosquejo biográfico de cada escritor evangélico, mientras que se explora el texto bíblico y los relatos tradicionales. Esto nos va a acercar más a los hombres mismos y hará que ellos sean más reales para nosotros, hermano. Mateo, Marcos y Lucas. Puesto que hemos supuesto la prioridad de Marcos, será el primero que se va a considerar aquí en el estudio, y eso es lo que nos lleva a la lección 1.3. Ahí en esa lección se da un vistazo panorámico de Marcos y empecemos hablando del registro bíblico. ¿Qué encontramos acerca de Marcos a través de la Escritura? Aquí en este título, acerca del registro bíblico de Marcos, nos habla que la cultura griega hizo un impacto duradero en el Imperio Romano. Como resultado de ello, muchos judíos helenistas en el mundo contemporáneo romano tenían dos nombres. Uno era su nombre judío y el otro era su nombre griego o romano. ¿Por qué incluye esto el autor? Pues porque este era el caso de Marcos, que es conocido como Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos. Juan era su nombre judío y Marcos era su nombre romano. Por esto veremos que las escrituras se refiere a Marcos de tres maneras diferentes. A veces como Juan Marcos, en otras ocasiones como Juan y finalmente como Marcos. De los tres escritores sinópticos, Marcos es aquel al cual la escritura se refiere con mayor frecuencia. Las referencias que aparecen en puntos cruciales a través de Hechos y de varias epístolas del Nuevo Testamento nos ayudan, hermano, a construir un bosquejo de carácter razonablemente bueno. Según veremos, ciertos hechos referentes a Marcos en las Escrituras son sumamente claros y no cuestan interpretarlos. Hay algunos pasajes que, sin embargo, que nos dan un cuadro claro, más bien hacen surgir unas pocas interrogantes. Las siguientes referencias bíblicas que encontramos ahí en el libro son el registro que tenemos a través de la Escritura acerca de Marcos o Juan Marcos. Le voy a nombrar algunos de los que se va a encontrar usted en su libro. Mire, por ejemplo, Hechos 12:12. Por primera vez en la Escritura, Lucas, que es el autor de Hechos, menciona a Juan Marcos y hace uso de ambos nombres de él. También en Hechos 13:13 vemos que una vez más Lucas menciona a Marcos sencillamente como Juan y observa que Juan dejó a Pablo y a Bernabé en Perge por razones inexplicadas y se volvió a Jerusalén. Colosenses 4:10, aquí Pablo lo identifica como Marcos, el sobrino de Bernabé. Primera de Pedro 5:13, Pedro indica el lazo que existe entre Marcos y él al referirse a Marcos como su hijo espiritual. Esos solamente son algunos versículos de los que vienen enlistados, casi son 10 o más versículos en donde se menciona acerca de Juan Marcos. Además de esos 10 pasajes bíblicos que encontramos ahí en el libro, que tienen relación con Marcos, existe otro que posiblemente podría referirse a él. Sin embargo, trataremos con él un poco más adelante en el libro. Por lo pronto repasamos lo que ya hemos visto hasta aquí respecto a Marcos. Mire, luego cuando prosigamos tomaremos la evidencia citada e intentaremos dibujar un bosquejo del carácter de este escritor Juan Marcos. Hay un relato en Hechos capítulo 12, ahí podemos notar varias cosas. María, no la madre de Jesús, esa es la madre de Marcos, y ella parece ser una mujer viuda con buena situación económica. Eso lo encuentra cuando lee Hechos capítulo 12. Sacamos esta conclusión del hecho de que Lucas se refiere a la casa como la casa de María, lo que indicaba la ausencia de su marido. La casa era suficientemente grande como para requerir al menos un sirviente, tenía una puerta exterior y un espacio amplio como para acomodar a un grupo grande de creyentes. La evidencia bíblica sugiere varias cosas que pueden ayudar a explicar por qué Bernabé y Saulo invitaron a Marcos para que los acompañara en su primer viaje misionero. Bernabé puede haberlo incluido como parte del equipo sencillamente porque Marcos era su primo. O tal vez él permitió que Marcos se uniera al equipo como una expresión de aprecio por la labor de orden práctico de su madre en favor de la naciente iglesia. En todo caso, las escrituras declaran sencillamente que Marcos desempeñó el papel de un ayudante, hermanos, pero no presta claves que muestren lo que este ministerio pudo haber incluido. Aun cuando no sabemos cuáles fueron las tareas de Marcos, sabemos que abandonó al equipo.
Lucas sencillamente hace notar el progreso y las conquistas espirituales del grupo mientras éste avanzaba a través de Chipre. Con esta experiencia tras él, Marcos se embarcó desde Chipre juntamente con los demás para internarse en el sofocante calor costero y en el clima de Perge también. Allá adelante estaban los peligrosos montes Tauro, los salteadores bárbaros, había gente pagana y los judíos que estaban prejuiciados en contra del mensaje del evangelio. Así que en Perge, Marcos decidió por razones desconocidas volverse a Jerusalén y dejó a Pablo y a Bernabé que continuaran ellos solos el viaje. Esta decisión de Marcos de abandonar al equipo hizo surgir una fuerte discusión más después entre Pablo y Bernabé. Podemos tan solamente preguntarnos ¿qué hizo él después de haber dejado el equipo durante ese crítico primer viaje misionero? Como quiera que haya sido, lo encontramos de nuevo en el registro bíblico justo antes del comienzo del segundo viaje misionero. Y aun cuando Marcos puede haber madurado algo en ese tiempo, Pablo se opuso firmemente a darle otra oportunidad en esa ocasión para que se enmendara en el ministerio. Después de todo, Marcos había desertado al equipo, Después de todo, Marcos los había abandonado. Y sin embargo, Bernabé pues estaba firmemente decidido en darle otra oportunidad. Y puesto que hubo tal desacuerdo entre ellos, Bernabé y Pablo se separan y cada uno fue por un camino diferente. Bernabé se lleva a Marcos consigo a Chipre y Pablo escogió a Silas como su acompañante. Y ellos viajaron en este segundo viaje misionero por Siria y por Cilicia. Cuando la embarcación en la que iba Bernabé y Marcos se aleja, ellos desaparecen del todo de la narración histórica de Lucas, ahí en Hechos. Parece extraño que las sendas de los dos equipos nunca se cruzaron, considerando que ocasionalmente se dieron en la misma región. De cualquier modo, pasan años antes de que volvamos a oír de Marcos en el relato bíblico. Luego reaparece repentinamente cuando Pablo, escribiendo desde la prisión, se refiere a él en su carta a la iglesia de Colosas. Aquí, por primera vez, nos enteramos de que Marcos es el primo de Bernabé. También vemos de que algún modo la relación entre Pablo y Marcos había sido reparada. Así es como Pablo recomienda a Marcos a la iglesia de Colosas e indica que, entre otros, Marcos ha sido una fuente de consuelo para él. Adicionalmente, Pablo hace notar en Filemón 24 que Marcos está todavía en Roma con él. Sin embargo, en este punto Pablo ya no considera a Marcos como un ayudante, sino que lo considera como un compañero de labores. Y ya cerca del fin de su ministerio, Pablo menciona a Marcos por una última vez. Esto en 2 de Timoteo 4:11. Aquí él solicita que se le envíe a Marcos y admite que Marcos les es útil en el ministerio. Esto nos indica claramente que ellos habían resuelto por completo cualquier problema que surgiera en Perge años antes. En el análisis final, entonces, podemos decir que Pablo comprende el verdadero potencial de Marcos. Pedro nos proporciona la última referencia bíblica a Marcos en su primera epístola, el capítulo 5, el versículo 13. Aquí el apóstol se refiere a Marcos como su hijo. Sin embargo, deberíamos tomar esta palabra en un sentido espiritual más bien que natural. Parece que la relación entre estos dos hombres fue siempre muy cercana. De hecho, según la tradición y la historia primitiva, la iglesia recalcó esta relación. Por último, en esta lección 1.3 está un título que es el registro tradicional, hermano, puesto que hemos presentado una lista de las escrituras que hablan claramente de Marcos. Vamos a examinar un pasaje más en los evangelios sinópticos que posiblemente pudiera referirse a él. Algunos eruditos han sugerido que Jesús y sus discípulos usaron el hogar de María, la madre de Marcos, para la última cena. Si esto fuera cierto, es completamente posible que Marcos haya sido testigo como muchacho de los acontecimientos de la última semana de la vida de Cristo. También se ha sugerido que el jovencito que fue sorprendido en el huerto de Getsemaní en la noche de la Pascua y que luego escapó fue el mismo Marcos. Es una sugerencia que se ha hecho. Eso lo leemos en Marcos 14, 51 al 52. Déjenme se lo leo. Pero cierto joven le seguía,
cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Aun cuando no necesitamos discutir estas sugerencias en profundidad en este punto, se ofrecen para nutrir el pensamiento, puesto que no tenemos manera de probar o refutar esas ideas. Eso es lo último de la lección 1.3. La lección 1.4, hermano, nos habla de la relación de Marcos con el Evangelio. Vamos a empezar hablando de la autoría de este Evangelio de Marcos. Con este breve bosquejo biográfico de Marcos, vimos a través de la escritura lo que aprendemos acerca de Marcos, ya lo tenemos en mente. Llegamos ahora a la cuestión de la autoría del segundo evangelio. ¿De qué modo podemos determinar si Juan Marcos fue verdaderamente quien escribió el evangelio que lleva su nombre? Puesto que no hay nada en la Biblia o evidencia interna, vamos a escuchar esa palabra a través de este estudio. No hay evidencia interna o en la Biblia que vincule a Marcos con el segundo evangelio. Tenemos que examinar fuentes ajenas a las escrituras, fuera de las escrituras o conocida como evidencia externa. En cuanto a testimonio concerniente al asunto de autoría, eso es lo que vamos a estar buscando. Afortunadamente existe un cuerpo considerable de evidencia externa afuera de la Biblia que señala a Marcos como el autor del evangelio, hermano. Aun cuando este testimonio es útil, no prueba que él haya escrito el segundo evangelio. Sencillamente nos conduce a esta conclusión. Mire, uno no puede demostrar que Marcos sea el autor del segundo evangelio sobre la base de la evidencia disponible. Con todo eso, tenemos muy buenas razones para creer que Marcos fue el autor. Sin embargo, para justificar este punto de vista, debemos recurrir a los historiadores o padres de la iglesia primitiva. Aquí estamos en deuda en particular con dos hombres. El primero de ellos, bajo el nombre de Papías, quien vivió del año 60 al año 150 después de Cristo. Él fue un obispo en la ciudad de Asia Menor, en la actualidad lo que es Turquía, y se decía de que él fue el discípulo del apóstol Juan. Está también Eusebio de Cesarea. Eusebio, quien fue historiador de la iglesia primitiva, escribió la historia eclesiástica, del cual extraemos gran parte de nuestro conocimiento acerca del mundo de la iglesia primitiva. Eusebio cita en su historia eclesiástica el testimonio de Papías como prueba de que Marcos fue el autor del evangelio que lleva su nombre. Examinaremos esa porción entera tal y como la recibimos de ese escrito. Mire, dice de la siguiente manera ese documento: Juan, el presbítero, también dijo esto. Marcos era el intérprete de Pedro y todo lo que registró lo escribió con gran exactitud, aun cuando no, sin embargo, en el orden en que fue dicho o hecho por nuestro Señor, pues él ni oyó ni siguió a nuestro Señor, pero como se dijo antes, él estaba en compañía de Pedro, quien le dio tales instrucciones como era necesario, pero no para dar una historia de los discursos de nuestro Señor, por lo cual Marcos no ha errado en nada al escribir algunas cosas tal como las recordaba, porque él estaba cuidadosamente atento a una cosa, de no pasar por alto nada que hubiese oído, ni de declarar algo falsamente en esos relatos. Eso es una porción de lo que encontramos en este escrito. Y hay varios otros bien conocidos padres de la iglesia primitiva, entre ellos Justino Mártir, Ireneo y Clemente de Alejandría. Ellos reconocieron la relación entre Pedro y Marcos en sus escritos. Ellos indican que Marcos, como el intérprete de Pedro, tal vez su secretario, instructor ayudante, dicen que registró las enseñanzas de Pedro respecto de Cristo, tal como él las recordaba. Y de este modo se cita a un contemporáneo de Marcos, uno que vivió en el mismo tiempo de Marcos, que apoya la calidad de Marcos como autor, y otros reverenciados padres de la iglesia, quienes aceptaron este testimonio y lo continuaron pasando, lo transmitieron a la posteridad. Aun cuando esa evidencia externa es positiva, no prueba en absoluto que Marcos sea el autor del segundo evangelio. No obstante, podemos suponer con mucha base que los padres de la iglesia aceptaron este punto de vista por buenas razones. En todo caso, no deberíamos sentir como que la posición tradicional es débil si es que no hay prueba escrita más positiva. El otro título que se toca aquí es el de la fecha, o es acerca de la fecha de este evangelio de Marcos. No se sabe con precisión cuándo fue escrito el evangelio. Los eruditos difieren en sus fechas. Sin embargo, existe evidencia que sugiere un marco general de tiempo dentro del cual Marcos escribió su evangelio y el cual circuló su registro. Puesto que la fecha no es crítica para el estudio,
tenemos que escoger un margen de fecha que cuadre con los hechos históricos y proseguir a estudiar otros asuntos. Puesto que Marcos obtuvo la mayor parte de su material de Pedro, podemos suponer que Marcos compuso su evangelio durante los últimos años del ministerio de Pedro. Tal vez considerando que la muerte de Pedro era algo inminente, Marcos pudo haberse sentido impulsado a registrar todo lo que él recordaba de la enseñanza del apóstol. Siendo que Pedro ya no estaría en condiciones de desarrollar un ministerio público, Marcos puede haber deseado tener un registro escrito de esa enseñanza del apóstol. Si esa fue la razón que tuvo para escribir, su decisión fue sabia, porque de acuerdo con la tradición, Pedro muere alrededor del año 64 después de Cristo, y aproximadamente por ese mismo tiempo la historia registra que el emperador Nerón lanzó una fiera persecución en contra de los cristianos que se encontraban en Roma. A la vez, la tradición dice que esto condujo a la muerte de Pedro y de Pablo, como asimismo a la de otros fieles cristianos. Marcos podría haber completado su evangelio algún tiempo antes o poco después de la muerte de Pedro. Para nuestro estudio, vamos a aceptar nosotros un margen que corre desde el año 58 después de Cristo hasta el año 65 después de Cristo. Esto lo hacemos para la redacción del Evangelio de Marcos solamente. Ahora, el propósito es otro de los títulos que encontramos en esta lección. El propósito, ¿por qué escribió Marcos su Evangelio? ¿Dijo él las mismas cosas que dijeron los otros escritores? ¿Se dirigió él a la misma clase de personas que Mateo y Lucas? Estas son preguntas que se encaran en esta sección de la lección. El Evangelio de Marcos es el más breve de los sinópticos y es el que presenta mayor acción. Recuerde, eso es el que presenta mayor acción. Cuando comenzamos a leer el segundo Evangelio, vemos que Marcos no ofrece una apología ni declara un propósito claro para su escrito, de modo que debemos extraer nuestras propias conclusiones respecto de su propósito del material mismo y de nuestro conocimiento del escenario histórico del libro. La tradición, como ya hemos visto, indica que Pedro muere en Roma. Si Marcos estaba con Pedro en aquel tiempo, entonces es razonable suponer que Marcos escribió en Roma su relato del Evangelio. Además, si Pedro y Marcos estaban ministrando a una población gentil de Roma, entonces Marcos pudo fácilmente haber escrito su relato del Evangelio para los gentiles en general y para los romanos en particular. Déjeme le digo eso otra vez. Si ellos estaban en Roma, él estaba con Pedro ministrando en Roma, pudo haber sido fácilmente que él escribió su relato del Evangelio para los gentiles en general y para los romanos en particular. Cuando evaluamos cuidadosamente el estilo de escritura de Marcos, esta probabilidad parece sugerirse por sí sola. ¿Por qué es así? De manera diferente a los relatos de Mateo y de Lucas, Marcos comienza su evangelio con Cristo como un hombre ya en su adultez. Por alguna razón a él no le parecía importantes los detalles del nacimiento, de la infancia de nuestro Señor. Él omite o comenta muy breve algunos asuntos que nosotros esperaríamos verle incluir en el texto si hubiese estado escribiendo a una audiencia judía. Por ejemplo, Marcos no habla de la genealogía de Cristo, la que sí es incluida tanto por Mateo como por Lucas, pero él interpreta frases en arameo para beneficio de sus lectores, mientras usa una mayor cantidad de palabras latinas que los otros escritores sinópticos. Él recurre menos a citas del Antiguo Testamento, como si lo hicieron Mateo o Lucas. Los anteriores son tan solo unos pocos ejemplos, hermanos, de algunas de las diferencias entre el Evangelio de Marcos y los otros dos relatos evangélicos sinópticos. Sin embargo, ellos no indican, un estilo que nos ayudará a identificar al tipo de gente a la que Marcos estaba dirigiendo. Observemos algunos hechos importantes, que nos van a ayudar a responder la pregunta que surgieron al comienzo de esta sección. Y ya con estos puntos importantes vamos a ir cerrando. El escenario histórico para la redacción del Evangelio de Marcos parece ser Roma, en donde las personas eran predominantemente gentiles romanos. El estilo del escrito no apela a fuertes intereses judíos. Esto está indicado por la relativa ausencia de material sobre el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. También está sugerido por la ausencia de una genealogía que vincule a Cristo con el Mesías prometido, tal y como lo encontramos en Mateo y en Lucas. Marcos parece estar más preocupado que los otros escritores sinópticos por dar énfasis a lo que Cristo hizo
más que a lo que Cristo dijo. El uso abundante que hace Marcos de las expresiones luego, enseguida, inmediatamente, indica su preferencia por la acción. Por consiguiente, Marcos es un evangelio de acción. Este estilo apelaría a la mentalidad romana, una mentalidad de acción. Frente a estos factores de trasfondo, Marcos presenta a Cristo como el siervo de Dios, una persona activa, un obrador de milagros. ¿Hemos dado respuesta a las preguntas que formulamos anteriormente? Pues pareciera que sí. Marcos tiene en mente a una audiencia romana, una audiencia gentil. Él desea ganar convertidos para Cristo por medio de convencerlos de que Él es el Hijo de Dios. No solamente es Cristo el Hijo de Dios, sino que Él fue un Cristo de poder y de acción. El Mesías venidero era un ideal y un concepto judaico. Los gentiles necesitaban otra evidencia convincente, de modo de que Marcos escribió para satisfacer esas necesidades. Estas son buenas noticias. Las buenas noticias que Marcos recalca al comienzo, que él lo recalca al comienzo de su mismo evangelio. Y muy bien, hermano, pues eso nos trae al final de la lección 1.4, que a su vez nos trae al final de este capítulo 1, el capítulo 1 titulado El trasfondo sinóptico y Juan Marcos, donde ya hablamos acerca de la definición de este término sinóptico. Vimos cómo el origen del término sinóptico, vimos cómo se relaciona con evangelios, estableciendo que evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Hablamos de las fuentes del evangelio, de dónde sacaron los escritores la información. Se habla este término prioridad de Marcos, que ha ganado la aceptación entre la mayor parte de los eruditos. Hablábamos de otras fuentes, de donde pudieron haber ellos obtenido información. Y cerramos esa lección diciendo que la fuente verdadera fue la inspiración de Dios por medio de su Espíritu Santo. La lección 1.3, ahí hablábamos de un vistazo panorámico de Marcos, el registro bíblico, dando un vistazo abierto a lo que toda la Escritura nos dice acerca de esta persona de Juan Marcos. También estábamos estudiando acerca del registro tradicional. Cerrábamos el capítulo con la lección 1.4, la relación de Marcos con el Evangelio, hablando acerca de la autoría de los escritos tradicionales que vinculan a Marcos con este evangelio que lleva su nombre. Hablábamos acerca de la fecha y poníamos esa fecha, un margen de fecha que es aceptable del año 58 al 65 después de Cristo. Cerramos este capítulo hablando acerca del propósito, de cómo Marcos presentaba a Cristo como el Mesías de acción, el obrador de milagros, de cómo él, al escribirle a los romanos y que tenían esta idea o este ideal de acción, a través de su evangelio se puede ver que él se enfocaba más en la acción, en lo que hizo Cristo, más que en lo que dijo también. Espero les haya ayudado. Dios les bendiga.